Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí trabajando con el equipo de Farm Investi, quien en su trabajo constante de conciencia por la vida ha estado aportando con una gran cantidad de charlas extremadamente interesantes. Han sido prácticamente todos los miércoles. Yo soy el doctor José Miguel Puccio, quien tiene el honor de hacer la presentación actual al tema que vamos a tratar. El tema de hoy día es un tema bastante amplio, bastante difícil y que ustedes, todos los colegas que están en la atención primaria, que siempre es tan importante trabajar, lo ven a diario, que es la depresión, la ansiedad. La Organización Mundial de la Salud nos habla que la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónico o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia ocasional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar en forma fiable y que puede ser tratada por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, que es lo que nos interesa a nosotros. Tengo el honor de presentar al doctor Rodrigo Nieto, ¿ya?, psiquiatra y doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile, quien es profesor asistente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del área norte del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile, y además de eso, psiquiatra del equipo de Clínica Las Condes en la unidad de ansiedad, trastornos del ánimo, en su contexto. Él tiene una trayectoria científica destacada, tiene publicaciones desde mucho tiempo atrás en la revista chilena de Neuropsiquiatría, en el American Journal of Medical Genetics, en el Biological Psychiatry, en Frontiers in Psychiatry, etc. Lo quiero dejar con ustedes para discutir este amplio tema, que tiene como finalidad poder trabajar todo el esquema de la depresión y la ansiedad, que es algo que encontramos a diario en nuestra consulta. Doctor Nieto, me retiro, lo dejo con 101 asistentes esperando su importante atención. Un gusto. Muchas gracias, doctor Puccio, por esta presentación y gracias a Pharma Investi por esta invitación para permitirme compartir con todos ustedes algunos conceptos y ojalá puedan haber preguntas y podamos discutir de algunas de los temas que vamos a conversar. Voy a poner compartir pantalla con la esperanza de que funcione. Y se debería estar viendo ahora el fondo. Tomamos un poco la invitación que prepararon, pero con el tema entonces depresión, ansiedad e insomnio, manejo en tiempos actuales. Ahora, ¿cuáles son los tiempos actuales? Bueno, básicamente los tiempos actuales son los tiempos del coronavirus. ¿Y qué implicancias tiene esto? Esto, como ustedes saben, ha sido todo muy rápido. Empezó en Wuhan en diciembre del 2019, las primeras publicaciones recién en enero del 2020, ahí uno empezó a escuchar de esto. Entiendo que la primera publicación científica es de un Lancet en la tercera semana de enero, y de ahí a la pandemia actual, en la que estamos todavía en medio de esto, y que la OMS estima que durará hasta 2 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la salud mental de la población general, y también tiene un impacto especial en pacientes psiquiátricos con patologías previas. Y adicionalmente va a tener un impacto especial en poblaciones vulnerables, considerando la desigualdad que existe en nuestro país y en todo el mundo. No es lo mismo tener confinamiento en un lugar donde están las condiciones apropiadas para tener espacios distintos a un lugar donde hay hacinamiento. Y no es lo mismo tener acceso o no a los medios virtuales para poder mantener contacto con otros seres queridos o mantener actividades como esta para mantener la comunicación. Ahora,
algunos autores ya se han aventurado a describir etapas en la respuesta humana normal a esta situación de pandemia, y por lo tanto son emociones que no debiéramos considerar patológicas. Y por supuesto está el miedo en primer lugar, ¿cierto? El miedo a enfermar, el miedo a que enfermen seres queridos, que puedan tener complicaciones graves, la ansiedad y el pánico, la rabia, eventualmente la depresión como estado emocional, y finalmente la aceptación. En epidemias previas se han descrito altos niveles de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de la culpa del sobreviviente, y también altos niveles de automedicación y abuso de sustancias. Por supuesto que ha habido necesidad de confinamiento y de cuarentena, y eso ha atraído ansiedad agregada a muchas personas, digamos, por el hecho de estar en un espacio reducido y de no poder desplazarse con libertad. Pero posteriormente ha venido la posibilidad de reapertura, ¿ah? Paso a paso le han llamado acá. Y eso trae ansiedad por el desconfinamiento, volver a exponerse. Entonces estamos un poco rodeados de situaciones ansiogénicas, ansiedad por el confinamiento y ansiedad por el desconfinamiento. Es un escenario complejo. Y también la incertidumbre sobre lo que se vendrá. Por ejemplo, la reapertura de colegios. Llevamos mucho tiempo sin saber si es que se van a reabrir los colegios o no. Para los que tenemos hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Van a tener que exponerse o no? ¿Qué va a pasar en consecuencia con nuestras familias, aquellos que viven con adultos mayores, etcétera? La falta de claridad y la constante discusión sobre las posibilidades trae más ansiedad. Y adicionalmente se ha hablado mucho del distanciamiento social, y la verdad es que el término correcto debiera ser el distanciamiento físico, porque debiera preservarse el contacto social cuando sea posible, a través de medios como este, o de las videollamadas más simples que se puedan hacer con el teléfono, o de llamarse, o lo que fuere, pero tratar de mantener el contacto social mayor posible, entendiendo que es el distanciamiento físico el que se necesita para prevenir la transmisión del virus, pero no que dejemos de comunicarnos. Y ahí el lenguaje importa. Tal vez la palabra distanciamiento social ha traído más soledad de la que el solo distanciamiento físico hubiera sido necesario. Para aquellos que están en trabajo presencial, hay ansiedad en relación a estar expuesto a la posibilidad de contagio. Muchos de los que están escuchando son médicos que están expuestos a esto, pero también en otras labores está la posibilidad de contagiarse y de estar expuestos a aquellos que usan el transporte público, etc. Y aquellos que están con trabajo en casa también tienen ansiedad en relación a la falta de estructura habitual, la pérdida de límites habituales entre el trabajo y la vida personal familiar también puede ser un motivo de ansiedad. Murray Stein, el editor en jefe de la revista de Depresión y Ansiedad, señala que no está en posición para saber cómo va a terminar este tema de la pandemia, pero sí para saber que a muchos de nosotros, clínicos, médicos, ¿verdad?, también a los científicos, se les va a pedir ayuda para disminuir la ansiedad que se genera en todo este contexto, amplificada por las constantes noticias, y se va a pedir también guía para cómo orientar a las personas a lidiar con estas condiciones terroríficas en parte y rápidamente cambiantes por otra parte. Entonces, lo primero que le toca a veces hacer al médico es dar consejos, y ahí es importante tener algunos tips prácticos para poder dar. A algunos pacientes les ayuda mucho que uno los oriente a definir un límite de tiempo para ver noticias, que estén lo suficientemente informados para poder tomar buenas decisiones, pero no que se expongan a un exceso de información. Estar conectado 24/7 a las noticias por medio de internet o por la televisión o la radio trae más ansiedad del beneficio que genera. Hacer decisiones pequeñas diariamente. Es muy difícil planificar en medio de la pandemia. Plan que uno haga es probable que se caiga. Entonces es mejor tomarlo paso a paso, en este caso en cuanto a las decisiones diarias. Dar estructura al día, crear tiempos de transición
eso que se ha perdido en los trayectos, poder dar ciertos espacios dentro de la casa. Y para aquellos que estén constantemente preocupados, a veces les ayuda a definir un tiempo del día para preocuparse. En este rato me voy a preocupar de esto y de las personas, pero cosa que no contamine el día completo con eso. También poder conectarse con los sentidos, con la vista, con el oído, escuchar algo agradable, hablar o escribir sobre cómo uno se siente también en términos de sentimientos, y poder hablar con amigos, sea por teléfono, tanto en grupo como uno a uno también. Es distinta la dinámica grupal de la dinámica de hablar uno a uno, y eso también es algo necesario y que no debe perderse. Recordar en todo momento que es válido sentirse triste, ansioso o estresado en medio de todo esto. El paciente le ayuda a que uno se lo pueda ayudar a recordar y a validar. Estos consejos también son útiles para uno mismo, pero también pueden ayudar a nuestros pacientes. Esto pensando en pacientes con o sin antecedentes de trastornos de salud mental. Pero en aquellos pacientes que tienen antecedentes de trastornos psiquiátricos previos, hay más cosas que son importantes. Especialmente el que puedan mantener sus controles durante la pandemia, que puedan mantener controles con su psiquiatra tratante, aquellos que están con psiquiatra, que puedan mantener sesiones de psicoterapia previamente en curso. Y en esto, la telepsiquiatría o telemedicina o una simple videollamada WhatsApp son alternativas válidas para la continuidad de manejo ambulatorio. Hay bastante evidencia que apoya el uso de telepsiquiatría en situaciones de crisis, y uno podrá haberle gustado o no gustado antes de esto, pero si bien yo puedo pensar que es mejor estar en contacto presencial con alguien que por videollamada, lo mejor es enemigo de lo bueno, y no por esperar a tener eso mejor 6 meses después, vamos a perder la posibilidad de algo bueno, que es mantener el contacto por videollamada. Hay en estos tiempos dificultades mayores para la hospitalización en psiquiatría. Hay pocos cupos, hay muchos lugares que han tenido que cerrar o que han tenido que reducir sus cupos para evitar el contacto más cercano que había entre pacientes. Por lo tanto, y además son situaciones a veces difíciles de manejar en hospitalización. Pacientes descompensados pueden no estar muy propensos a usar mascarillas o a mantener el aislamiento necesario o a mantener el distanciamiento. Entonces, mientras pueda evitarse las hospitalizaciones, como siempre es mejor, y mantener los controles ambulatorios, en este caso por videollamada o por telepsiquiatría, cuando no sea posible de otra forma, es algo realmente necesario. Y si a uno le toca un paciente, como médico general, que recaba el antecedente que estaba en tratamiento psiquiátrico, debiera chequear si ha mantenido o no su tratamiento e invitarlo a buscar la manera de reiniciarlo si lo ha interrumpido desde marzo a la fecha, que son varios los casos. Ahora, ¿cuándo este sentimiento de tristeza o de ansiedad podemos decir que sobrepasa un umbral suficiente para constituir un diagnóstico de salud mental? Y nos ayuda los manuales diagnósticos del DSM o de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces vamos a revisar uno por uno los casos que nos hemos propuesto de depresión, ansiedad e insomnio. Partiendo por depresión, ¿cierto? El doctor Puccio se refirió de buena forma a los criterios diagnósticos, así que no los vamos a repetir aquí, pero recordar que son varios síntomas, ¿verdad? O sea, estado de ánimo depresivo, la pérdida de la capacidad de disfrutar, pero también las alteraciones en el apetito y en el peso, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en la concentración y los pensamientos más negativos de sentirse menos capaz, menos valioso, o incluso ideas de muerte, son síntomas que de persistir por 2 semanas o más clasifican para este diagnóstico. Y eso claramente es un umbral donde ya se requiere atención. Esto no está desconectado con lo que estábamos hablando anteriormente. Al contrario, se ha visto en algunos estudios que justamente este temor al coronavirus y toda la ansiedad que ha traído con eso, explica en parte importante la varianza adicional que ha habido en cifras de depresión y en ansiedad generalizada durante este año. Ahora, entonces, ¿qué tipo y cuánto estrés puede inducir cambios plásticos en el cerebro y síntomas depresivos? Porque no cualquier estrés lo hace. De hecho,
el estrés o la ansiedad en cifra, en montos pequeños es protector y puede incluso ayudar, pero a reaccionar, ¿verdad? A moverse de una situación peligrosa. Pero cuando es sostenido y más intenso, puede ser difícilmente tolerable, pero ya cuando es prolongado, sostenido, y por Dios que ha sido sostenido esta pandemia que va desde marzo hasta la fecha y que no ha parado en estricto rigor, eh, ese estrés sostenido puede ser tóxico, especialmente en ausencia de relaciones protectoras. Por eso es que mantener el contacto social a como se pueda, a pesar del aislamiento físico, es algo muy importante. Entonces, cuando llegamos a esos niveles de estrés tóxico, se generan entonces cambios plásticos, hay disminución de la arborización dendrítica a nivel de córtex prefrontal y de hipocampo y de otras zonas. Pero esto no le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Algunos pacientes, algunas personas van a reaccionar de esta forma y otros no. Y ahí es donde hay una interacción entre lo genético y el ambiente estresor sostenido. Uno de los genotipos importantes es el del transportador de serotonina, o CERT, el transportador, que tiene dos alelos, largo, L, y corto, S. El largo se ha asociado a fenotipos protectores, donde esto se asociaría a circuitos resilientes, que ante estresores, ¿verdad?, como más pequeños, como una cara agresiva, o múltiples estresores, podría mantenerse bien, sin tanto riesgo de depresión. Pero aquellos que tienen un genotipo S del transportador de serotonina tendrían circuitos vulnerables. Y esto ante estresores repetidos, como ha sido el estrés sostenido de la pandemia y todo lo que hablamos primero durante todos estos meses, eso puede llevar a más riesgo de depresión. Y eventualmente entonces a síntomas cognitivos, a atrofia, a aumento de cortisol, etc. Una de las hipótesis más clásicas en el origen de la depresión es la hipótesis monoaminérgica, donde la serotonina, la noradrenalina y la dopamina tienen un rol. La depresión se asociaría a disminución de neurotransmisores en el espacio sináptico, pero la recuperación de esos neurotransmisores con un antidepresivo del nivel de neurotransmisores no se asocia de inmediato a la recuperación anímica. Tienen que pasar por lo menos 2 semanas. Se estudió más y se vio que no solo había escasez de neurotransmisores de serotonina, noradrenalina y dopamina en el espacio sináptico, sino que además había una upregulation de los receptores postsinápticos. Y eso se vio que demoraba por lo menos 2 semanas en volver a la normalidad después del inicio del tratamiento antidepresivo. Entonces se pensó que eso podía estar causando la depresión. Pero no es estrictamente eso tampoco, sino que al reiniciar el antidepresivo, lo que ocurre es que se echa a andar una cascada de segundos mensajeros y finalmente va a alterar la transcripción génica. Y eso va a inhibir la producción de nuevos receptores, por lo tanto se va a revertir el upregulation de receptores, que es un epifenómeno del proceso de mejoría. Pero además se van a echar a sintetizar, se va a echar a andar la maquinaria para sintetizar BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y una serie de microtúbulos y otras moléculas que la neurona necesita para volver a conectarse y volver a funcionar bien. Las zonas que no están funcionando bien son las que nos van a dar los síntomas. El tema es que como las proyecciones serotoninérgicas, noradrenérgicas y dopaminérgicas están bien difundidas dentro del cerebro, por eso van a tener distintas áreas neuroanatómicas comprometidas, y dependiendo de cada una de ellas, van a tener los síntomas depresivos que el doctor Puccio nos mencionó. Por eso es que vamos a tener desde alteraciones del apetito, del sueño, de la ideación más negativa o de la concentración en un mismo cuadro. Porque al fallar la neurotransmisión a estos niveles, serotonina, noradrenalina y dopamina, estas distintas zonas que reciben sus proyecciones son las que van a funcionar mal. Y con el tratamiento, algunas semanas después, van a volver a funcionar bien. Entonces no es casualidad que los antidepresivos más clásicos sean los que justamente
recuperan la transmisión de serotonina, noradrenalina y dopamina, inhibiendo la recaptura. Y por su estructura química se llamaron antidepresivos tricíclicos. Solo que no hacían solo eso, sino que además bloquean receptores colinérgicos, muscarínicos, H1 y alfa-1 adrenérgico, y en relación a eso tienen muchos efectos colaterales. Algunos, la amitriptilina, la clopidogrelina y la imipramina, pero no están recomendados en la primera línea del manejo de la depresión. Así que no sería aconsejable que los usen como médicos generales. ¿Por qué? En primer lugar, tiene muchos efectos adversos. En segundo lugar, tiene muchas contraindicaciones. Y en tercer lugar, en caso de que el paciente haga una intoxicación farmacológica, son muy letales. Entonces, por esas tres razones, no son de primera línea. Por eso se desarrollaron los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que inhiben el transportador que recaptura serotonina específicamente y no tienen este bloqueo colinérgico, muscarínico, H1 y alfa-1 adrenérgico. Y esos son los que se recomiendan de primera línea en el manejo de la depresión. La fluoxetina tiene la vida media más prolongada, lo que implica que cuando se suspenda no va a tener una síndrome de discontinuación tan importante como los otros. Se usa en rango de 20 a 60 miligramos al día. Hay algunas evidencias de que puede ser de las dos opciones más seguras en el embarazo, pero no así en la lactancia. Y tiene inhibición de enzimas hepáticas, por lo tanto va a tener interacción con otros fármacos y no es una buena idea para pacientes con polifarmacia. La paroxetina, por otro lado, es la que tiene vida media más corta, es la que va a tener más síndrome de discontinuación. En caso de que incluso el paciente se salte una dosis, puede aparecer síndrome de discontinuación. Se usa en rango de 20 a 60 miligramos al día. Tiene un poco de bloqueo H1, estos no son todos iguales, y por lo tanto tiene mayor sedación y aumento de peso. Jamás en embarazo, porque hay malformaciones bien descritas con el uso de este fármaco. Y al igual que la fluoxetina, tiene inhibición de enzimas hepáticas, por lo que tampoco se recomienda en pacientes con polifarmacia. La sertralina tiene poca inhibición de enzimas hepáticas, tiene una alta afinidad por el receptor serotoninérgico, también tiene un poco de receptor dopaminérgico, se usa en rango de 50 a 200 miligramos al día, y es también una de las alternativas posibles en embarazo y es la mejor alternativa en lactancia porque es la que tiene menor paso a la leche. El citalopram y el escitalopram, que uno es un S-enantiómetro del otro, solo que el escitalopram ha tenido algunos registros de ser más potente que el citalopram y se ha ido quedando con ese espacio. Tienen una buena afinidad y selectividad por el receptor serotoninérgico y tampoco tienen inhibición de las enzimas hepáticas, por lo cual el citalopram y el escitalopram sí son buenas alternativas en pacientes con polifarmacia. Efectos colaterales de los ISRS, posibles efectos, no en todos los pacientes, puede producir en algunos pacientes cefalea o insomnio, excepto la paroxetina. Por eso la mayoría se da en la mañana, excepto la paroxetina que recomendaríamos darla en la noche, porque por el efecto H1 va a dar más bien sedación. Temblores, ahí está la sedación de la paroxetina. Pero en general estos efectos son leves y transitorios, y el efecto antidepresivo va a venir unas 2 semanas después. Aprox. De ahí en adelante. Ahora, los tricíclicos tenían estos problemas que mencionamos, por eso no se usaron, pero se pensó si acaso no se había perdido efectividad en recortar tanto los receptores, el efecto receptores a solo serotonina. Y ahí salieron los antidepresivos duales. La venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina y el minacetam inhiben la recaptura de serotonina y noradrenalina. El bupropión, solamente de noradrenalina y dopamina, no de serotonina. Y la mirtazapina aumenta la disponibilidad de serotonina y noradrenalina, pero por otro mecanismo, que es una inhibición de los autorreceptores. La venlafaxina es una buena elección para cuadros resistentes.
Si lo manejan ustedes, sepan de que en dosis bajas, 75 miligramos al día, se va a comportar igual que un ISRS. Por lo tanto, no han ganado mucho si lo van a usar en ese rango de dosis. Si por un cuadro refractario han llegado a usar venlafaxina, es recomendable que lleguen a 150 miligramos al día o más, a esos 225 o 300 miligramos al día, donde pacientes que no han respondido a otras alternativas farmacológicas sí pueden responder a dosis mayores de venlafaxina. Es una buena alternativa para cuadros severos o resistentes. Su talón de Aquiles es que puede subir la presión arterial, así que hay que monitorizar que no sea un paciente hipertenso y ver cómo evoluciona la presión arterial con el tratamiento. La duloxetina tiene un mecanismo de acción parecido, pero no sería tan eficaz para las depresiones severas como la venlafaxina, pero en los pacientes que tienen dolor es una buena alternativa y se ha usado también en fibromialgia. El bupropión es un antidepresivo dual también, pero como les mencioné, no tiene efecto en la serotonina. La serotonina parece ser bien importante para el manejo de la depresión. Entonces no sería una buena idea de primera línea, sino que más bien como para poder complementar o combinar un tratamiento que ya tenga un serotoninérgico que se haya quedado corto. Y la mirtazapina, parecido a la paroxetina, tiene aumento de peso y de apetito y sedación. Por lo tanto, para algún perfil de paciente enflaquecido, con insomnio, puede ser una buena alternativa para combinar. Entonces, algunos tips. ¿Cuándo se requiere un antidepresivo? ¿Se requiere siempre? ¿O se puede dar siempre? Se puede, depende del paciente. En los episodios moderados o severos, sin duda, hay que indicar un antidepresivo, como adelantó el doctor Puccio. Pero para cuadros depresivos leves, la psicoeducación o psicoterapias eficaces pueden ser alternativas a los antidepresivos. Sin embargo, se puede usar un antidepresivo también si es el deseo o la preferencia del paciente, si tiene experiencia previa de respuesta previa a antidepresivo. La respuesta previa es algo importante en psiquiatría, y si ha tenido antecedentes de episodios depresivos moderados a severos, o de frentón si la aproximación no farmacológica ha fallado. En esos casos, a pesar de que sea leve, sí se puede dar un antidepresivo también. Agregué esta pregunta: ¿cuándo se requiere un antipsicótico? Porque algunos han estado promocionando que siempre había que dar un antipsicótico, y no es así. En pacientes con una depresión psicótica es la recomendación formal de agregar un antipsicótico al antidepresivo. De otro modo, no desde el inicio. Ahora, hay alternativas de terapias de aumentación, que se llama, en que en caso que no haya respondido a la terapia de primera línea, una de las alternativas es la aumentación con antipsicóticos. Y de acuerdo a la guía de la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, la sigla está ahí, la WFSBP, la aumentación con quetiapina o aripiprazol puede ser una buena posibilidad en caso que la monoterapia haya fallado. Algo muy importante que no podemos dejar de decir es que hay que elegir el nivel de cuidado apropiado. Siempre hay que balancear los riesgos y los beneficios en cada elección de tratamiento que se haga, y ver si hay historia pasada o presente de factores de riesgo para suicidio. Siempre al iniciar un tratamiento antidepresivo no debiera eso pasarse por alto. Recordemos que en las primeras 2 semanas no va a haber gran efecto, por lo tanto el paciente quiere esas 2 semanas sintiéndose más o menos igual en un ambiente que no otorgue los cuidados apropiados. Si es que hay riesgo, es complicado. ¿Fija? Entonces hay que tomar las medidas de cuidado de inmediato. Eso también hay que considerarlo aún si van a decidir derivar al paciente a un especialista. Entre que los veo ustedes como médicos generales y que vea al especialista pueden pasar varios días. Así que la indicación del lugar apropiado, o al menos de los cuidados necesarios que deba tener la familia, debe ser hecha desde el primer momento. Si el paciente tiene ideación suicida o un intento suicida, va a requerir una vigilancia cercana, ¿cierto? Un cuidador 24 horas, y eventualmente va a requerir hospitalización psiquiátrica. Incluso podría ser contra el consentimiento si es que fuera necesario.
Y por otra parte, en pacientes en riesgo de cometer algún intento, debería prescribirse dosis más pequeñas, digamos, no darle una o dos cajas de combinaciones de fármacos que pudiera tomarse todas juntas. Y esto es especialmente válido al evitar dar tricíclicos. Uno ve a veces con cierto terror cómo algunos pacientes le dan amitriptilina u otro tricíclico como para 3 meses y tiene una bomba que se lleva para la casa, y eso es una mala idea. O sea, habría que tener especial cuidado de elegir un fármaco que no sea potencialmente letal, pero además de darle las cantidades justas y que indicación de que lo administre la familia. ¿Y qué hacer en caso de respuesta insuficiente? Bueno, son varias las alternativas, pero la primera de ellas, a menos que la situación clínica sea de mucho riesgo, siempre la primera va a ser incrementar paulatinamente hasta maximizar la dosis del antidepresivo inicial. Es una mala idea tener un paciente con antecedente de mala respuesta a 3 antidepresivos, pero que ninguno de los 3 llegó a dosis máxima, porque no sabemos si hubiera respondido a dosis mayores. Entonces se van quemando alternativas de tratamiento. Entonces, lo mejor es estrujar cada fármaco que se use al máximo, tratando de llegar a algún rango de dosis dentro del cual podamos estar seguros que si no funcionó, no fue porque no dimos con la dosis correcta. Posteriormente, otras alternativas son sustituir por otro antidepresivo. Puede ser dentro de la misma familia. Uno podría pensar que no tiene mucho sentido sustituir un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina por otro. Sin embargo, hay pacientes que no responden a uno y sí responden a otro. Así que es una alternativa válida. Pero también puede ser sustituir por de una familia distinta, como un ISRS por un dual. También una alternativa es combinar 2 antidepresivos de familias distintas. Por ejemplo, un ISRS con mirtazapina o con bupropión, dependiendo del perfil de síntomas residuales. O estrategias de aumentación. Y ahí es donde mencionamos los antipsicóticos atípicos, y en esa categoría cae también la hormona tiroidea y el litio. En general, a esta altura estamos hablando ya a nivel de manejo del especialista, pero es bueno que conozcan que esas son las vías posibles y que sepan también que hay vías posibles, porque es bueno que uno le pueda adelantar al paciente que siempre hay más alternativas. La esperanza, mantener la esperanza juega un rol clave en esto, con bases reales, por supuesto. Y combinar el antidepresivo con una intervención psicoterapéutica es algo que frecuentemente se olvida. A veces, con frecuencia, el solo antidepresivo no es suficiente y el paciente necesita tener un espacio donde poder desahogarse, donde poder abordar, donde se le ayuda a veces a solucionar sus problemas, y la mayoría de los pacientes se van a beneficiar de un manejo en coterapia en conjunto con una psicóloga o psicólogo. Y eventualmente, en caso de casos refractarios o de casos muy particulares, la terapia electroconvulsiva, la luminoterapia u otras alternativas biológicas no farmacológicas también pueden ser útiles. Finalmente, entonces, la idea es tener un nivel de intervención que sea apropiado a la severidad y que, hasta donde se pueda, considere las preferencias del paciente, y si no se puede, las preferencias de la familia del paciente. La psicoterapia de apoyo, entonces, la mencionamos no solo ahora para los casos refractarios, sino desde el inicio, de especial importancia en los tiempos actuales, considerando las repercusiones de la pandemia en la vida familiar y laboral. Y el ejercicio físico regular es algo que tiene creciente evidencia. El ejercicio aeróbico, al menos 30 minutos cada vez, 3 a 4 veces por semana, ha mostrado eficacia comparable a algunos antidepresivos para depresiones leves moderadas. Entonces, para muchos pacientes que no quieren tomar un fármaco, pero que quieren una intervención biológica, el ejercicio es una intervención biológica y que va a liberar y aumentar niveles de BDNF, a veces en condiciones similares a otros antidepresivos. Entonces, eso es una buena alternativa. Uno a veces le dice al paciente, bueno, aún a riesgo de ser el padre gatica, yo por lo menos le aconsejo lo que es bueno para usted. Y los pacientes lo toman bien. Muchos de ellos, al implementarlo, se sienten mejor. Es algo bueno. Bien, eso con depresión. Vamos con ansiedad.
Es difícil poner los diagnósticos de DSM de ansiedad porque hay muchos diagnósticos específicos. Pero siempre los diagnósticos de DSM van a tener algo en común, que es que sea una intensidad suficiente para limitar el funcionamiento o para afectar severamente la calidad de vida. Y es ahí donde el tratamiento se hace importante. Ese es el umbral de cuándo tratar, ¿verdad? Distinto a las emociones de ansiedad normal que conversamos inicialmente. La prevalencia de los trastornos de ansiedad es bastante alta, son de los cuadros más prevalentes, como vemos ahí en el gráfico de la izquierda. Y también no hay que perder de vista que todos afectan de manera más intensa a las mujeres, que son un grupo especialmente sensible cuando se habla de trastornos de ansiedad. Hay que tener en cuenta ese mayor riesgo, digamos, por motivos desde culturales hasta del sistema serotoninérgico. Y el tratamiento va a incluir manejo no farmacológico y manejo farmacológico. Aquí es uno de los ejemplos claros donde el manejo en coterapia también da mejores resultados que cualquiera de los dos manejos por sí solo. La psicoterapia sola o el manejo farmacológico solo no igualan los resultados del manejo combinado. Dentro del manejo no farmacológico, la psicoterapia de cualquier estilo es una buena alternativa porque va a haber un acompañamiento del paciente, ya sea cognitivo-conductual, psicodinámica u otro. Algunos han tratado terapia de relajación y otras cosas más básicas, y el ejercicio físico también es una alternativa. Y dentro del manejo farmacológico, los antidepresivos, tanto los tricíclicos también, los duales también, pero especialmente el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina tienen un rol aquí. Las benzodiazepinas también, a pesar de su riesgo de adicción y de sus efectos colaterales, la buspirona y la pregabalina, y también otros compuestos no farmacológicos como el aceite de lavanda, que se comercializa acá con el nombre de ASEA. Este es un metaanálisis de Van der Loo y colaboradores que muestra la eficacia comparada, digamos, de distintas alternativas de tratamiento y algunas alternativas de placebo, y el efecto de los antidepresivos duales, de los antidepresivos inhibidores selectivos de la captura de serotonina, y de los tricíclicos anda bastante bien como efectividad, los cíclicos tal vez un poco menos, y la combinación de terapia cognitivo-conductual con algún fármaco también anda bastante bien. Entonces, si se fijan, las benzodiazepinas también están aquí en un rol importante. Lo que pasa es que va a ser una alternativa de corto plazo y probablemente vamos a requerir combinar con alguna de las otras estrategias de mediano y largo plazo para poder sacar las benzodiazepinas después. Acá está la terapia de relajación, la terapia CBT sola, la terapia CBT en grupo y la terapia psicodinámica, o algunos otros tipos de terapia que no sean cara a cara. Acá están los placebos en gris. Nótese que el placebo de dar el fármaco, la pastilla, aunque sea placebo, le va bastante bien. Y no sin cierta polémica, le va parecido a algunas intervenciones psicoterapéuticas. La psicoterapia placebo, que debe ser como hablar con el paciente con algún propósito no psicoterapéutico, le va peor. Pero cualquier cosa que uno haga, fíjese, es mejor que dejar al paciente sentado en la sala de espera. Eso que está al final, dejar al paciente en el waiting list, claramente el paciente ahí no mejora nada. Entonces, haga lo que quiera hacer, lo que pueda hacer dentro de sus conocimientos, pero haga algo. Ese es el mensaje. El uso de antidepresivos, entonces, ya los revisamos, no los vamos a volver a revisar, obviamente, pero solo entonces recordar que así como tienen uso para los trastornos depresivos, depresión mayor y distimia, nótese, hay que preguntar si el paciente no ha tenido previamente un episodio de exaltación anímica previo, ¿cierto? Porque en ese caso el manejo sería distinto y ahí habría que derivar al especialista. Pero el uso de antidepresivos también, aparte de los trastornos depresivos, está para trastornos de ansiedad. Y ahí trastornos de pánico, trastornos obsesivo compulsivo,
trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, fobia social, todos ellos van a tener en común que tienen antidepresivos como ISRS de primera línea. Y luego están entonces las benzodiazepinas, que son variadas, son muchas posibles. Esta es una diapositiva clásica del doctor Arancibia de su clase de benzodiazepinas. Y tienen efectos clínicos diversos. Aparte de la acción ansiolítica, también tienen acción sedante, aumentan la somnolencia, el tiempo de reacción, disminuyen la vigilia, la capacidad intelectual y la capacidad de coordinación motora. Por eso también hay más riesgo de accidente. Tienen acción miorelajante, acción hipnótica, acción inhibidora de reflejos condicionados y acción anticonvulsivante. Se diferencian especialmente en su farmacocinética unas de otras, desde las que son de vida media ultra corta, como el midazolam, aquellas de vida media corta, como el lorazepam, intermedia, como el alprazolam, o prolongada, como el diazepam y el clonazepam. Se puede usar tanto para el insomnio como para la ansiedad, ¿cierto? Y deben prescribirse con cautela durante cortos periodos de tiempo y en la dosis mínima efectiva. Dosis excesivas pueden dar sedación importante. Se pueden usar, pero no hay que tener la mano tan pesada para el clonazepam y evitar en lo posible darlo de día. Aunque queramos tratar ansiedad en el día, por ejemplo, vamos a iniciar tratamiento para crisis de pánico con un ISRS, como sertralina o escitalopram, y lo vamos a partir en dosis baja en la mañana y lo vamos subiendo a poco. Por mientras vamos a querer cubrir con una benzodiazepina, a menos que el caso sea muy grave, lo más razonable es partir con algo así como clonazepam 0,5 miligramos en la noche. No más que eso. Ajustar en los controles sucesivos, digamos, ¿verdad? O a menos que el paciente tenga antecedente previo de estar usando benzodiazepinas en dosis mayores. Pero ocurre con mucha frecuencia que se prescriben desde un inicio de dosis mayores, el paciente con eso queda demasiado sedado y opta por no usarla. Entonces, hay que buscar ahí un equilibrio, siempre buscar la dosis mínima efectiva y de ahí ir escalando. La diapositiva de efectos adversos no por casualidad queda sobrecargada, sino porque hay muchos posibles efectos adversos. Sensaciones de somnolencia, claro, son efectos colaterales, no necesariamente adversos. A veces buscamos que duerma mejor, pero a veces se vuelve adverso si genera una sedación importante en el día. Hay amnesia anterógrada, que también puede ser un problema. Pueden ser depresores del centro respiratorio, lo que también es un problema. Y eventualmente pueden tener reacciones paradójicas, sobre todo en los grupos de riesgo, como los ancianos y los niños, o aquellos pacientes con algún tipo de daño orgánico cerebral. También se puede producir ataxia, disartria, descoordinación motora, diplopía y vértigo. Ahora, saliendo la benzodiazepina, tenemos la buspirona, que es un agonista parcial serotoninérgico del 5-HT1A, y que está indicado en trastorno de ansiedad y síntomas de ansiedad de corta duración. También, eso sí, le toma unas 2 a 4 semanas mostrar eficacia, entonces no tiene este efecto inmediato de las benzodiazepinas. Rango de dosis usual, 20-30 miligramos al día, y como efectos colaterales puede producir mareos, cefalea, náusea o sedación. Ocasionalmente, paradójicamente, nerviosismo e inquietud. No produce síntomas de abstinencia y no parece producir dependencia. Y también, otra alternativa novedosa para el tratamiento de los trastornos de ansiedad es la pregabalina. La pregabalina, que a lo mejor la han usado por otros motivos, actúa como un ligando de una proteína asociada a los canales de calcio voltaje dependiente, disminuyendo la entrada de calcio en las terminales nerviosas, dando como resultado una disminución de la liberación de neurotransmisores excitatorios, y ha mostrado efectividad en ensayos clínicos en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Entiendo que tiene aprobación FDA para el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, es una buena alternativa a veces, puede producir somnolencia, por lo que a veces lo damos también de preferencia en la noche, también aprovechar pacientes que les cuesta dormir, pero a diferencia de los benzodiazepinas, no va a tampoco producir no va a producir dependencia ni abstinencia. Y agregué aquí la CEA, que es un fitofármaco fabricado a base del aceite de lavanda, tiene ese número, ese código WS265,
y es un aceite esencial patentado que se obtiene por destilación del vapor de flores de la lavándula angustiófila. El nombre ya sugiere su efecto en la ansiedad. Se ha descrito que el aceite de lavanda para la alimentación oral tiene un uso médico por sus efectos calmantes, relajantes y ansiolíticos. Y entonces puede ser una alternativa para el alivio de los síntomas asociados a distintas formas de ansiedad en grave, leve a moderado, incluyendo tensión nerviosa, irritabilidad, intranquilidad. A veces uno quiere dar un fármaco porque el paciente quiere un fármaco y está preocupado por no darle algo que le vaya a producir efectos colaterales. Y ahí es donde este tipo de alternativas pueden tener un rol especialmente. Y finalmente vamos a hablar de insomnio, para que el paciente vuelva a dormir bien. El insomnio tiene sus propios criterios diagnósticos DSM. No solamente es un síntoma de otros cuadros, como por ejemplo los cuadros depresivos o los cuadros de ansiedad. Y, por supuesto, se requiere que la alteración del sueño sea primaria y cause malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento y otras áreas importantes del funcionamiento. Y puede ser tanto una dificultad para iniciar el sueño, para conciliar el sueño, o para mantener el sueño, en lo que pueden haber despertares frecuentes, problemas para volver a conciliar el sueño después de despertar. Y también puede haber un insomnio del último tercio de la noche, donde hay un despertar precoz con incapacidad para volver a dormir. Ahora, ¿por qué algunas personas tienen insomnio y otros no? Se ha hablado de un concepto que es el sleep reactivity, ¿verdad? En el que la exposición es el grado, en la que el sleep reactivity es el grado en que la exposición al estrés perturba el sueño, resultando en dificultad para conciliar y mantener el sueño. Le agregué esta diapositiva, igual como agregué lo de la depresión, de la vulnerabilidad distinta de unos a otros, porque tenemos que entender por qué algunas personas, ante una misma situación, pueden tener más síntomas que otros. Hay, así como el genotipo CERT, entre muchos otros genotipos, podría explicar por qué algunas personas tienen mayor propensión a hacer un episodio depresivo que otros ante una misma situación adversa sostenida. Este parámetro de sleep reactivity podría explicar por qué algunas personas ante un mismo estresor, en este caso la pandemia sostenida, algunos pueden volver a dormir normalmente y otros pueden entonces iniciar un cuadro de insomnio. Y se piensa que este parámetro, el sleep reactivity, sería heredable. Y podría ser heredable genéticamente, pero también epigenéticamente. Y el hecho de tener insomnio sostenido va, a su vez, teniendo más efectos a nivel cerebral que tienden a perpetuar el ciclo del insomnio. Por lo tanto, muchas veces es necesario tratarlo apropiadamente, no dejarlo a evolución espontánea. El insomnio puede clasificarse de varias maneras, pero una de ellas es con una duración del sueño normal versus aquellas en las que se acorta la duración del sueño, objetivamente. Y el insomnio con duración del sueño normal, por ejemplo, el paciente que le cuesta mucho quedarse dormido, pero luego cuando se duerme sus 8 horas, no habría tanto hiperarousal fisiológico, habría un componente importante de la percepción del sueño. El paciente más ansioso, rumiativo, que se queda pensando en los problemas, pero no hay un componente fisiológico tan importante. Es más, tiene mejor pronóstico, más probable que se vaya espontáneamente, y no tiene tanto riesgo, por ejemplo, cardiometabólico asociado, como se ha descrito en el insomnio. Mientras que el insomnio con acortamiento del tiempo total del sueño habla de una vulnerabilidad biológica mayor, por ejemplo, esta predisposición genética de la que hablábamos, o la mayor sleep reactivity. Hay un hiperarousal fisiológico, hay una disminución de las funciones cognitivas en relación a esto, es más probable que persista y tiene mayor riesgo cardiometabólico. El riesgo cardiovascular, como muchos de ustedes han de saber, se ha visto asociado al insomnio de manera bastante consistente a lo largo de varios estudios. Entonces, ¿tratar o no tratar el insomnio? Esa es una pregunta. Entonces, por año
el insomnio, especialmente el insomnio crónico, se considera solo un síntoma de otras condiciones psiquiátricas o médicas, y bajo esa mirada entonces se desaconsejó indicar tratamiento específico para el manejo del insomnio, y tratar solo la condición asociada. Algunas veces vimos, por ejemplo, pacientes con cuadros depresivos y con insomnio asociado importante, que le habían dejado solo el antidepresivo, en espera que duerma mejor de aquí a 2 semanas o más, si es que el antidepresivo hace efecto. Y eso no es una buena idea. Es bueno tratar el insomnio desde el inicio, independiente que sea asociado a otra causa como el episodio depresivo, o más aún si es independiente. En algunos casos no hay otra condición asociada que tratar y hay que tratarlo directamente. Y puede ser a su vez entonces considerado un factor de riesgo para otras condiciones médicas como la cardiovascular y psiquiátrica, incluyendo un mayor riesgo de suicidalidad. Tratar entonces la condición médica psiquiátrica asociada a veces no es suficiente y como tiene un efecto negativo en la respuesta al tratamiento y en el curso de la depresión, es importante tratar el insomnio directamente. Y para eso, como en todos los otros cuadros, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y siempre partir por las medidas no farmacológicas. La higiene del sueño consiste en el control de los factores conductuales y ambientales que preceden al sueño y que pueden interferir con él. Y se han desarrollado pautas que resumen sugerencias de hábitos para los pacientes, incluyendo, por ejemplo, las que aparecen acá: llevar horarios fijos para acostarse y levantarse, no estar en la cama más tiempo del necesario, ni al despertarse, ni el resto del día. La mente funciona mucho con claves ambientales, entonces es bueno que vea que la cama es para dormir, o para la intimidad, pero no para estar despierto leyendo el diario, ni viendo tele, ni preparando presentaciones, ni otro tipo de cosas, porque si no se confunde después. Entonces llega y dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a leer o vamos a dormir? Entonces es importante poder mantener esos espacios. Se lea en otro lugar, que se vea tele en otro lugar y que se deje la cama para dormir. Hay personas a las cuales esto no les afecta, pero el paciente que tiene insomnio puede hacerles una diferencia. Si no se consigue dormir, por lo mismo, levantarse y realizar una actividad relajante. Evitar la siesta, y en caso de hacerlo, de que no sea de más de 20 minutos. El sueño se regula por dos variables fisiológicas. Una tiene que ver con el ciclo de sueño vigilia, una tiene que ver con los ciclos de luz y oscuridad, ¿cierto? A través de la melatonina. Pero otro tiene que ver con el tiempo que llevamos despiertos. Y obviamente ahí se pierde presión para dormir en caso de que hayamos dormido una siesta. No utilizar cama para ver tele o leer, lo dijimos. El ejercicio es bueno, ojalá que no sea en las últimas horas antes de ir a dormir, porque tiende a activar más que a cansar, como sugiere ahí. Practicar actividades de relajación, eso sí ayuda. Evitar bebidas con cafeína o alcohol, especialmente cerca de las horas de sueño, por supuesto. Y tener un ambiente propicio para dormir y no realizar cenas pesadas. Son consejos prácticos que yo creo que ha valido la pena revisar para que puedan recomendárselo a sus pacientes. Se lo van a agradecer muchos de ellos. En algunos casos hay también medidas no farmacológicas de psicoterapias específicas para ayudar a dormir, pero probablemente no es algo que esté muy propio de la realidad nacional, pero existe la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Y entonces muchas veces estas alternativas no farmacológicas o no están disponibles o no son suficientes, y llegamos al manejo farmacológico del insomnio. Y para eso es importante conocer cuáles son las bases. Saber ahí que hay un equilibrio, como muestra la imagen, entre los sistemas que promueven el dormir y los que promueven el despertar. Son sistemas mutuamente inhibitorios. Y los agentes farmacológicos que tengan efectos terapéuticos para tratar el insomnio, o van a reforzar la actividad de uno o más sistemas que promueven el sueño, por ejemplo GABA, o van a bloquear los efectos de uno o más sistemas que promueven el despertar, por ejemplo histamina. Entonces, importante en ese contexto conocer los neurotransmisores que promueven el dormir o el despertar. Los neurotransmisores que promueven dormir son GABA, melatonina y galanina, y los neurotransmisores que promueven el despertar están listados ahí, entre los que destaca la histamina.
Entonces, agentes farmacológicos que refuerzan sistemas que promueven el sueño, bueno, moduladores alostéricos positivos del receptor de GABA-A, benzodiazepinas y no benzodiazepinas. Esos son básicamente los dos tipos de moduladores alostéricos positivos del receptor de GABA-A. Y las benzodiazepinas, como ya lo mencionamos, actúan sobre el sistema GABA, que es el sistema neurotransmisor inhibitorio predominante en el cerebro. Tiene efecto en otros sistemas, además de dormir y despertar, que ya los mencionamos en su momento, tanto algunos potencialmente deseables y otros de frentón deleterios. Y también están los no benzodiazepínicos que tienen similar mecanismo de acción, pero sin la estructura química de benzodiazepina, lo que les da propiedades distintas. Entonces los hipnóticos GABA-A, no benzodiazepínicos, tienen varias ventajas frente a las benzodiazepinas, entre ellos menor frecuencia de insomnio de rebote, menor desarrollo de tolerancia y menor potencial adictivo. Y hay 3 aprobados por la FDA, como el Zolpidem, el Saleplon, que no lo tenemos acá hasta donde yo sé, y la Esopiclona. Los 3 han mostrado efectividad para el insomnio de conciliación. Vamos a partir por el Zolpidem, que tiene un inicio de efecto dentro de los primeros 30 minutos y eventualmente un pic a los 90 minutos. El tiempo total de acción es de 6 a 8 horas, pero puede tener una vida media aumentada en ancianos y en pacientes con cirrosis hepática. La dosis usual es 10 miligramos a la noche, pero en pacientes mayores es aconsejable iniciar con 5 miligramos a la noche. Se puede subir en caso necesario. Y tiene efectos colaterales poco frecuentes. Entre ellos pueden ser mareo, ataxia, amnesia, sonambulismo, agitación, pesadilla, diarrea, etc. Pero es infrecuente que se produzcan. ¿De qué depende que se produzcan o no? Especialmente, como la mayoría de los inductores del sueño, el que el paciente se lo tome una vez acostado. Un error frecuente es que los pacientes se toman los inductores del sueño y esperan a que les dé tiempo para después irse a dormir. Y eso es una mala idea. Eso puede ser una buena idea para otros fármacos, pero no para los inductores del sueño como el Zolpidem, la Sopiclona o la Esopiclona. Entonces, cuando uno prescribe un fármaco así, por lo menos yo les insisto, tómenselo una vez acostado, dientes limpios, pijama puesto, gorro con el pompón, calceta chilota, un vaso de agua al velador y ahí se lo toma, no antes. Los pacientes se ríen y se acuerdan, o se enojan y se acuerdan, pero se acuerdan. Entonces no pasa esto que se lo tomen antes y les den estos síntomas por habérselo tomado antes de estar acostado. Y tomado así, cuando ya están acostados, en general es bien tolerado y ayuda harto, sobre todo en el insomnio de conciliación. La Sopiclona tiene un perfil similar, inicio de efecto a los 30 minutos, alcanzando su pic a los 90, baja incidencia de efecto resaca, y también tiene baja incidencia de efectos secundarios y dosis dependientes, sabor amargo, boca seca, molestias gastrointestinales, palpitaciones, disnea, temblor, rash. También depende de lo mismo que ya hablamos antes, y ausencia de tolerancia en estudios de 8 semanas. Y la Esopiclona tiene también el efecto hipnótico generalmente antes de 1 hora, tiene estudios de hasta 6 meses que no han evidenciado tolerancia, dosis habitual 2 a 3 miligramos por la noche, y algunos pacientes pueden requerir dosis mayores, pero también con dosis mayores se han reportado efectos adversos, incluyendo casos raros, alucinaciones. Por lo tanto, este perfil de fármacos, incluyendo el Zolpidem, la Sopiclona y la Esopiclona, no es una buena idea subir la dosis más allá, digamos, o sea, sobre 10, 7,5 o 3 miligramos día respectivamente, no va a aumentar mucho más la eficacia y solo se van a empezar a agregar efectos adversos. Por lo tanto, es bueno no salirse de los rangos de dosis recomendados. Dentro de la lista de los agentes farmacológicos que refuerzan los sistemas que promueven el sueño, en adición a los moduladores alostéricos positivos al receptor GABA-A, como las benzodiazepinas, ejemplo el lorazepam, las no benzodiazepinas, por ejemplo el Zolpidem. Aparte de eso, en la misma lista de los que refuerzan sistemas que promueven sueño, están los agonistas del receptor de melatonina, como la propia melatonina. Y la melatonina es considerada un coordinador de ritmo circadiano. Eso es lo que hace, básicamente. Su efecto se vincula a modificación del sistema GABAérgico central y tiene un efecto hipnótico no claramente establecido, pero parece disminuir la latencia, aumentando la profundidad y tiempo total del sueño. Su indicación tendría más fundamento en los trastornos del ritmo circadiano
o cuando la dosis de melatonina es baja. Ayuda mucho en los jet lag, por ejemplo, o para las personas que trabajan en turno y que tienen trastorno de sueño a raíz de eso. La dosis habitual es 3 miligramos, pero se ha usado hasta 10 miligramos en la noche. Y interesantemente, en tiempos de coronavirus, cabe mencionar, entre las cosas que estuve buscando para preparar esta presentación, se está recomendando su uso en pacientes con COVID, para prevenir delirium también asociado a la pérdida de tiempos de sueño, y se estableció una dosis de seguridad de hasta 10 miligramos en la noche para pacientes en UTI. Pero, según este paper que está ahí, pero se piensa que en dosis mayores también podría tener efectos pacientes. Entonces, es un fármaco interesante que posiblemente escuchemos un poco más en el futuro. Y, por otro lado, están los agentes farmacológicos que inhiben los sistemas que promueven el despertar. Y ahí hay una lista larga, ¿verdad? Desde antagonistas selectivos del receptor de histamina, H1, agonistas selectivos del receptor alfa-1 adrenérgico, y antagonistas selectivos del receptor de hipocretina orexina. Pero lo más clásico serían los, como está ahí la clorfenamina, los antihistamínicos. Los antihistamínicos están en este grupo, entonces pueden provocar sedación y relajación suficientes para promover el sueño, aunque su eficacia no está plenamente establecida. Su efecto podría ser más subjetivo e indirecto que sobre la arquitectura del sueño propiamente tal, y se ha evidenciado eso sí una disminución de la latencia, pero no un aumento del tiempo total de sueño. El inicio de acción puede variar en distintos pacientes, de 10 a 15 minutos hasta 2 horas, bien variable, y hay un mayor riesgo de efectos secundarios y sobredosis que otros hipnóticos, así que no sería una opción tan recomendada. Puede además producir tolerancia en días o semanas y tiene potencial de abuso, si bien no dependencia física. Y la lista crece porque también hay otros fármacos útiles para el insomnio. Hay antipsicóticos que usamos para el insomnio, la quetiapina y la olanzapina especialmente, también la risperidona en algunos pacientes. La clorpromacina como antipsicótico típico también serviría para esto, a falta de los atípicos, pero la clorpromacina tiene más efectos colaterales, así que no la recomiendo como los otros tres si es que van a elegir un antipsicótico. Antidepresivos, mencionamos ya que la paroxetina y la martezapina, por su bloqueo H1, pueden ayudar a conciliar el sueño, ¿verdad? Dar sedación. Los antidepresivos tricíclicos también, algunos, pero tienen la complicación que ya mencionamos. La mitriptilina se usaba harto en este contexto, pero no es una buena idea por todas las complicaciones que tiene. Y la trazodona es una alternativa interesante dentro de este grupo también. Y finalmente la pregabalina, que ya lo hablamos como ansiolítico, también puede ayudar a conciliar el sueño. La risperidona dentro de los fármacos atípicos, antipsicóticos atípicos, es el más típico de los atípicos. Su dosis antipsicótica habitual es de 2 a 3 miligramos al día, pero en dosis menores puede ayudar con distorsiones cognitivas. Recordemos que 20 gotas son 1 miligramo, y algunos pacientes con 5 gotas cada noche ya están un poco más tranquilos, sobre todo el perfil de paciente que le da mucha vuelta a las cosas y que no se puede dormir, pero no tanto porque tenga insomnio directamente, sino porque no puede dejar de pensar en sus preocupaciones. Ahí a veces algunas gotas de risperidona pueden ayudar a ese perfil de paciente. En dosis mayores se comporta como antipsicótico típico, pero eso está fuera de lo que estaríamos usándolo acá. La quetiapina es un antipsicótico que tiene también bloqueo histaminérgico y eso le proporciona efecto sedante, también aumento de peso. Y el rango de dosis es muy variable, pero recordar entonces que para usarlo como para el insomnio, vamos a estar usándolo en rango de 25 a 50 miligramos a la noche. A veces 25 ya es mucho para algunos pacientes y hay que darle la mitad de 25, 12,5 miligramos. Y aún así, por eso algunos duermen mucho. Eso se comporta entonces como un fármaco distinto a la quetiapina que conocemos como antipsicótico, en dosis de 600 para arriba, o la quetiapina que conocemos como estabilizador del ánimo, en dosis de 300 a 400 miligramos al día. Entonces, en dosis bajita, es una alternativa para el insomnio también. Y la olanzapina, que tiene rango de dosis de 5 a 20 miligramos al día, también en rango de dosis bajo, en cualquier otro rango de dosis va a ayudar a dormir, sedación, pero también aumento de peso.
¿Mm? La trazodona, entonces, que hemos mencionado, tiene un efecto leve, como recaptura la serotonina, así que no es tan buen antidepresivo. No es una buena idea para tratar la depresión, por eso no lo mencioné cuando hablamos de depresión. Pero también está clasificado como antidepresivo porque tiene un pequeño efecto ISRS. Pero además tiene un efecto agonista 5-HT2, que ese es el que ayuda a dormir. Entonces, si bien tiene aprobación FDA para depresión, la FDA no lo es todo, no es una idea tan buena para depresión, pero puede ser una alternativa para insomnio. El inicio del efecto puede ser inmediato, pero muchas veces hay que titularlo para encontrar la dosis correcta. Y en eso se va a aparecer a la quetiapina o a las otras alternativas que mencionamos, que también va a tener un efecto pronto. Cuenta aún con pocos estudios de largo plazo y tiene riesgo de diversos efectos colaterales, incluyendo priapismo, que, como se imaginarán, es un efecto colateral al que nadie se quiere exponer. Y la pregabalina, que ya la mencionamos, tiene entonces la somnolencia entre sus efectos colaterales y es otra buena alternativa para ayudar a dormir. Bien, ahí entonces hemos abordado depresión, ansiedad y insomnio, algunos tips de manejo para los tiempos actuales, donde esta pandemia nos sigue afectando a todos y dentro de eso veremos cómo podemos ayudar lo más posible a nuestros pacientes, no solamente en los aspectos físicos, sino también en los aspectos de salud mental. Muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor Nieto. Excelente presentación, sí, Gracias. realmente muy orientadora. Yo veo esto también, como usted lo plantea, desde la mirada de la actual situación del país, como la consulta general, que muchas veces los no especialistas nos damos de psiquiatra o tenemos que atender cuadros depresivos, de insomnio, y uno de repente de la ignorancia se convierte en pastillólogo más que en poder enfrentar la situación. Doctor, tengo muchas felicitaciones de mucha gente, pero también hay muchas preguntas que usted las debe estar viendo. Gracias. No las he visto. ¿Cómo se ven? Se las voy leyendo. Aparece abajo, le aparece pregunta y respuesta y aparece un número. En rojo lo ve abajo a la derecha de su pantalla. De acuerdo. Ahí lo voy a abrir. ¿Ya? La primera pregunta de un espectador anónimo es: doctor Nieto, buenas tardes. En términos de incidencia de las patologías psiquiátricas, dado el contexto actual de pandemia y otros, considero programas con más intensidad y según su experiencia por paciente derivado, ¿en qué área deberíamos ser más proactivos? Nos va contestando de una, lamentablemente, los síntomas de las grandes diferencias entre trastornos de ansiedad generalizada y depresión. ¿Ya? El colega Vamos Bárbara con... Martínez te plantea que están llegando muchos pacientes. Lo escucho. Preferiría contestar de uno, si no nos va a costar dar... No. Bueno, creo que es una muy buena pregunta y creo que no hay una respuesta general. Va a depender de lo que cada uno sepa como médico general. Probablemente hay una heterogeneidad importante en los distintos médicos generales. Uno lo ve en uno mismo cuando terminó la carrera, ¿cierto? Hay cosas de algunas especialidades que uno terminó sabiendo más y otras que terminó sabiendo menos, y otros compañeros que sabían más de las otras y no de las unas, ¿me entiendes? Entonces, creo que cada uno tiene que ver, y lo que sí tiene que saber es que es probable que le toque muchos pacientes con estos motivos de consulta. Entonces sí va a haber que estar preparado. Si eso va a requerir o no mayor formación, va a depender de cuán confident se sienta cada uno con sus conocimientos y habilidades. Pero sí es algo para lo que va a ser importante que estén preparados, porque se espera una oleada de aumento de casos en este sentido, y probablemente a nivel país no va a ser posible que sea todo manejado por psiquiatras.
por lo tanto, que los médicos generales puedan manejar a los síntomas de depresión, ansiedad e insomnio cuando sea necesario, yo pienso que va a ser una necesidad. Por eso yo creo que esta instancia es buena para poder compartir ciertos conocimientos y probablemente van a ser necesarias más instancias como esta en el futuro. Posteriormente está la pregunta que decíamos de la doctora Bárbara Martínez. Quisiera saber con mayor claridad cuáles son los síntomas que marcan las mayores diferencias entre un trastorno de ansiedad generalizada y depresión, ya que están llegando muchos pacientes con trastornos de sueño, fatiga, mucha ansiedad y es fácil confundirse. Además, en estos pacientes, como diferenciación posológica de citalopram en términos de dosis promedio y tiempo de tratamiento. Una buena pregunta también. No, a ver, en la trastorno de ansiedad generalizada, lo esencial va a ser la preocupación constante por muchos ámbitos, la tensión, la sensación de tensión interna y de nerviosismo persistente, y que incluso llega a acompañarse de tensión muscular. Cuando esos son los síntomas predominantes, y esto está sostenido en el tiempo, estamos pensando en que hay un trastorno de ansiedad generalizada. No tanto así la fatiga, sino más bien la preocupación constante, la sensación de tensión interna de nerviosismo y de tensión muscular. Y con síntomas neurovegetativos de la esfera simpática, como los mismos de la crisis de pánico, pero más sostenidos en el tiempo. Puede haber fatiga, pero si eso predomina, estamos pensando que predomina un trastorno de ansiedad generalizada. En cambio, en un episodio depresivo, lo esencial es la pérdida del ánimo, de la energía. Se pierde la energía, hay un cansancio, un agotamiento físico, emocional, y hay una pérdida en la capacidad de disfrutar cosas con las que antes el paciente vibraba, con las que antes disfrutaba. Yo diría que esas son la principal diferencia. Dicho eso, el citalopram puede ser una buena idea para ambos. Así que en la práctica, más allá de algo más académico, puede ser que no haga una gran diferencia el distinguir el diagnóstico de manera tan precisa. No se preocupen si no pueden distinguir el diagnóstico de manera tan precisa. A veces uno no sabe exactamente qué tiene el paciente. A veces uno como especialista. Porque las categorías diagnósticas están hechas en base a consensos y pensando en grupos grandes de pacientes. El paciente individual puede tener síntomas de distinta naturaleza, que pueden calzar o no de mejor manera con esas clasificaciones prehechas. Entonces, al final, lo que uno tiene que pensar bien, más que cómo clasificarlo, es cómo ayudarlo. Y un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, como el citalopram, o la sertralina u otro, es una buena idea para un paciente con trastorno de ansiedad generalizada y es una buena idea en un paciente con depresión. La diferencia de la dosis no va a estar dada tanto por el diagnóstico, como a veces se piensa. Hay más chances de que salga a dosis bajas, tal vez, si era un cuadro de ansiedad que un cuadro depresivo. Pero hay tanto que puede influir en la dosis, incluso a nivel de polimorfismos genéticos del citocromo P450 en el hígado, cosas que no tienen que ver ni siquiera con la severidad del cuadro. Entonces, en cualquiera de ellos, partir por dosis bajas, partir por tolerancia, si es citalopram, partir por medio de 10 miligramos por 6 días, después subir a uno entero al séptimo día, sin necesidad de control entre medio, reevaluar al paciente 2 a 3 semanas después, cuando ya lleva 2 o 3 semanas con 10 miligramos al día, y según su respuesta del perfil de síntomas que el paciente tenga, ver si se sube a 15 o a 20 y esperarle más tiempo. Idem, si es sertralina, partir con medio de 50 por 6 días, subir a 1, luego chequear respuesta a las 2-3 semanas, subir a 100, si es necesario subir a 150 a 200, si no viene la otra estrategia. Entonces, para toda la primera parte el camino puede ser común en los dos diagnósticos. Y para ver la necesidad o no de psicoterapia, escuchar al paciente, ver qué le aflige, ver qué preocupaciones tiene, ver si uno tiene el tiempo y la habilidad suficiente de poder conversarlas razonablemente con él, o si va a requerir un apoyo terapéutico más específico. Esa es mi respuesta. Próxima pregunta dice, ¿es lo mismo ansiedad que estrés? Es una buena disquisición. Son en idiomas distintos, en primer lugar, y los idiomas distintos no siempre tienen la misma traducción, pero llamamos ansiedad
a esta manera de sentir, a esta emoción y eventualmente al cuadro clínico que se puede dar con la ansiedad. Y el estrés está puesto más el enfoque en la... Nosotros usamos estrés más para los estresores, digamos, para lo que está causando. ¿M? Entonces, por así decirlo, un estrés puede producir ansiedad en uno. Y si ese estrés es sostenido, puede que de esta ansiedad pase a una depresión. ¿M? Eso. Perdón. Paz Pacheco dice, qué interesante el tema para mí, que soy higiene y que me llega mucha paciente con ansiedad y con depresión. Gracias por los tips y por el manejo inicial. De nada. Pablo Pérez pregunta, ¿cómo se trata el insomnio del paciente geriátrico? Es una buena pregunta, porque uno quisiera evitar las benzodiazepinas, por un lado, por el riesgo de tener mayores problemas cognitivos, ¿verdad? De concentración, memoria, uno quiere cuidar. Por otro lado, uno quisiera evitar los antipsicóticos atípicos, porque se ha descrito algún riesgo mayor de accidentes cerebrovasculares. Entonces, ahí uno se va quedando con pocas alternativas. Los inductores del sueño pueden ser una buena alternativa para algunos pacientes, ¿m? Como el solpidem o como la sopiclona. Y en algunos pacientes, dosis bajitas de antipsicóticos puede ayudar, pero y en pacientes geriátricos, partir con dosis baja, subir lento y, y llegar a la dosis necesaria y advertir del riesgo. Y eventualmente pregabalina también puede ser otra alternativa. En algunos pacientes que estén con antidepresivos, que requieren un antidepresivo, también la mirtazapina puede ser una opción. La paroxetina diría que no, porque son pacientes frecuentemente con polifarmacia y ahí las interacciones farmacológicas van a ser un problema. Voy a saltarme una pregunta porque calza con la que acaba usted de contestar. Dice, en paciente de 80 años en tratamiento con mirtazapina, 30 miligramos por noche desde hace 3 años. Además sedentaria por poliartrosis. Ha tenido aumento de peso. ¿Usted sugiere mantener tratamiento o realizar cambio de terapia? Esta pregunta la hace María Esther Valdivia. Es una buena pregunta, pero eh, el- en la elección de, de los distintos potenciales beneficios y potenciales riesgos de cada alternativa farmacológica es algo que uno tiene que informar bien y decidir en conjunto con el paciente, en caso de que el paciente esté con capacidad de comprender de qué se trata y de tomar decisiones clínicas, y en su defecto, debiera tomarla en conjunto con su familia. Es decir, yo podría tener una opinión de qué preferiría yo como paciente si estuviera en la situación de la señora, o de qué preferiría yo para un familiar mío en la situación, pero, pero probablemente distintas personas podrían tener opiniones distintas de qué priorizar. ¿M? Entonces, yo, yo creo que es algo que hay que abrir el tema con la familia y discutir las alternativas y ver los pros y contras de cada uno. Si ha tenido, depende también de cuánto aumento de peso haya tenido, de qué factores de riesgo cardiovascular tenga la paciente. ¿M? ¿Se fija? Entonces, si era una paciente delgada, que nunca tuvo factores de riesgo cardiovascular, que pesaba, que mide 1,70 m, pesaba 65 y ahora pesa 72, es un escenario distinto de una paciente obesa, diabética, hipertensa, que fumó por mucho tiempo y que, ¿me entiende? Y que ahora pesa 120, no sé, ahí habría que hacer otra cosa. Entonces creo que hay que ver más detalles del caso para tomar una decisión bien, con toda la información para poder balancear bien los riesgos y beneficios de cada alternativa. Y en caso de que se opte por, por cambiarlo, hay alternativas que se pueden hacer, pero habría que hacerlo a cambio de agregar alguna otra alternativa farmacológica, difícilmente a cambio de nada. También habría que ver por qué está con mirtazapina por tanto tiempo. Es un antidepresivo y no necesariamente es algo que uno quisiera mantener por tanto tiempo. Muchos pacientes
uno podría haberlo suspendido, haberlo disminuido y eventualmente suspendido antes. Entonces, faltan que detalle el caso para opinar, pero entonces habría que verlo con más detalle, pero además, en las partes que son ya decisiones éticas, conversarlo con la paciente y su familia. ¿Aló? Susana Velasco dice, buenas noches, muchas gracias por la presentación. ¿Qué dejaría usted a un paciente con insomnio que padece de síndrome metabólico y obesidad? Un paciente con insomnio, lo estaba buscando y no lo encontré. Ahí está, ahí lo vi, Susana Velasco. ¿Lo escuchó, doctor? Ahora sí, con insomnio, con síndrome metabólico y obesidad. Bueno, elegiría un inductor del sueño como Solpidem o como Esopiclona. ¿Mm? Eso, eso probablemente. Alternativamente, si quisiera evitar eso, elegiría pregabalina. Perfecto. Después felicitaciones nuevamente a María Esther Valdivia, de Raúl Espinosa, que hace una pregunta que el inductor del sueño que ya se contestó. Espectador anónimo dice, buenas tardes, muy buena presentación. En caso de trastorno mixto ansioso depresivo, ¿cuál sería un abordaje adecuado? Es una buena pregunta también, porque el trastorno mixto ansioso depresivo aparece como diagnóstico en el CIE, pero finalmente reúne muchos de los criterios diagnósticos de cuadros de depresión y de ansiedad que vimos. Y si se fijaron, los antidepresivos y SRS son de primera línea en ambos cuadros. Entonces, esto no sería la excepción. Habría que partir con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, de preferencia algo como sertralina o escitalopram, o dependiendo de las condiciones del caso, puede ser, si uno se maneja más, puede usar otros fármacos dependiendo del perfil del paciente, pero si uno quiere un comodín, algo que probablemente no le vaya a hacer mal, con escitalopram o sertralina está más en el lado seguro. Y en fijarse en los montos de angustia y de insomnio que haya que agregar algo para tratar, y ahí es donde o una benzodiazepina o un inductor del sueño o un antipsicótico pueden ayudar, ¿sí?, desde el inicio. O pregabalina eventualmente también. Hernán Suárez dice, ¿por qué la quetiapina se ha masificado su prescripción para el insomnio, aun cuando no hay, a mi entender, una metaanálisis concluyente acerca de su uso? Gracias. Es una buena idea para un trabajo hacer un metaanálisis de quetiapina en insomnio. Yo pienso que porque la quetiapina se hizo muy popular y estaba a la mano como alternativa a las benzodiazepinas, pero como ven, no es la única alternativa. Están los hipnóticos no benzodiazepínicos, que ya mencionamos, están la pregabalina, están los antidepresivos que dan sueño, está la trazodona, hay varias alternativas. Entonces, en parte, de haber tenido una exitosa campaña de difusión, pero por otro lado, es una buena alternativa para un buen grupo de pacientes. Cuando hay síntomas también de irritabilidad asociados, o hay pacientes que están también con mucha preocupación, la quetiapina también puede ayudarlos a estar más tranquilos. Cuando hay pacientes que tienen problemas en el control de impulso, ahí uno sobre todo va a preferir quetiapina que clonazepam. Los benzodiazepinas actúan al mismo sitio que el alcohol, digamos, van a desinhibir, digamos, y si hay impulsos de hacer cosas malas, no es tan buena idea. En cambio, la quetiapina ahí va a tener un perfil de cuidar más al paciente en términos de ayudarlo a contar hasta 10, digamos. Entonces puede ser en ese contexto de pacientes también que se prefiera su uso. Juan Galvor pregunta, en pacientes en diálisis, ¿qué medicamento usaríamos para el insomnio? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta directa como para decir uno u otro, pero lo que sí haría es que me guiaría por los principios clínicos del paciente en general y posteriormente revisaría
el ajuste de dosis que tenga que hacerse. La mayoría de las veces eso va a implicar el partir con dosis más bajas, ¿m? Pero eso es algo que, si llego a tener un paciente en diálisis, no voy a darle algo sin revisarlo antes, digamos. ¿M? Pero en general, partir con dosis más bajas y titular más lentamente. Clara dice, se sabe que la depresión también se acompaña de disminución de la libido y que hay antidepresivos que también alteran esta área. ¿Cuál sería el antidepresivo más indicado a utilizar? Es una buena pregunta. La, como la depresión se acompaña de disminución de la libido, no sacamos nada con no tratar la depresión para cuidar la libido, porque está afectada a priori. Entonces lo que termina dándose muchas veces es como varias capas de cebolla en la que hay varias capas que están afectando la libido. En primer lugar, a veces los mismos problemas, supongamos que la depresión estuvo causada por una serie de problemas o estresores a nivel laboral y familiar, de otro tipo, o incluso conyugal. A veces el mismo conflicto ya está afectando la libido, antes de la depresión misma. Una capa siguiente está la depresión, y una capa siguiente está el fármaco que le queríamos agregar. Pero de alguna manera hay que entrar a, a, a tratar las otras capas, digamos. Entonces el antidepresivo usado transitoriamente no debiera afectar la libido futura y debiera por lo menos ayudar al paciente a salir de la depresión. Y a veces no se produce en todos los pacientes el efecto colateral. Entonces, a veces, si había disminución del alivio transitoriamente, era por las otras capas, y al mejorarse la depresión y al mejorarse los otros conflictos, eso se destapa solo. Pero en otras ocasiones, cuando el paciente ya está estable y ese síntoma persiste, hay que pensar a veces en una sustitución. El efecto colateral en la sexualidad, en la disminución de alivio, está dada en los antidepresivos por su efecto a nivel del sistema serotoninérgico. Entonces, ahí hay dos alternativas. Una, usar el bupropión, que como vimos era noradrenérgico y dopaminérgico, y podría ser una alternativa para sustituir más adelante si hay síntomas residuales o si el paciente tiene esa molestia específica. Y otra alternativa es la mirtazapina que estaba hablando recién, porque además de su efecto en los autorreceptores que aumenta la liberación de serotonina y noradrenalina, también tiene un bloqueo selectivo de algunos receptores postsinápticos serotoninérgicos, algunos y no todos. Y algunos de esos, justamente, que bloquea, es el que era responsable del efecto de pérdida del alivio. Entonces, no tendría ese efecto colateral, o lo tendría menos. Ahí tenemos dos alternativas. Dos últimas preguntas, doctora. Hay una cantidad gigante que se la vamos a hacer llegar de felicitaciones de todos, mucha gente, más que pregunta, hay esta pregunta, pero también muchas gracias por la excelente presentación, muchas gracias, muy buenos los tips, etc. Muchas Pero gracias. en este otro parte está fuerte el tema de la ansiedad en adolescente, así como inductores de sueño. Pregunta Carla Núñez, entre otros, ¿ya? Y ¿qué posibilidad hay en ese contexto? Está bien presente el tema del manejo del adolescente con la depresión. Para pacientes adolescentes e inductores del sueño, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál sería el fármaco ideal para...? Tratamiento en paciente adolescente, depresivo y con dificultad para conciliar el sueño. ¿Cuál es la combinación ideal medicamentosa? Bueno, yo soy psiquiatra adulto, vemos de 18 para arriba, así que me hago cargo de que 17 para abajo está fuera de mi área de especialidad. Pero yo trataría de lo que me ha tocado ver de adolescentes o pacientes jóvenes, en general son pacientes muy reticentes a la polifarmacia y que van a buscar que uno busque aliviar la mayor cantidad de síntomas con un fármaco. Entonces, en ese contexto, las benzodiazepinas que van a ir generalmente combinadas con otra cosa no serían una tan buena opción. Y, eh, y agregar algún fármaco que pudiera eh, buscar aliviar varios aspectos sintomáticos con la misma indicación es una buena idea. En ese contexto, alternativas como la quetiapina o la pregabalina
yo pienso que son alternativas interesantes a explorar. He tenido un paciente que no está con depresión, digamos, que está con un problema de insomnio en relación a la situación actual. Doctor, me permito darle las gracias, ya está avanzada la hora. Tengo muchas felicitaciones, creo que ha sido una excelentísima presentación. Quiero, a nombre de los casi 100, no casi más de 160 participantes, reconocer la excelente capacidad para sintetizar y facilitar un tema tan complejo y tan multifacético como es la depresión, la ansiedad, que uno nunca sabe, como los pantanos, nunca sabe dónde empieza uno, dónde sigue el otro. Y dar las gracias a nombre de todos los asistentes, dar las gracias a nombre de Farminvesti, dar las gracias a nombre mío, y en esta oportunidad más que dar las gracias a los participantes, y invitarlos para el próximo miércoles, nuevamente a las 19 horas, a conversar y hablar con el doctor Marcelo Ramírez, quien va a hablar del abordaje del paciente oftalmológico en la práctica general. Con esto daríamos por cerrado el tema de hoy día. Estamos ya llegando a una secuencia final de sesiones que han sido todas extremadamente interesantes. Y doctor, nuevamente muchas gracias por su excelente presentación y tenga la certeza que le vamos a volver a molestar y aprovecharnos de sus conocimientos y capacidad docente. ¿Ya? Encantado, pues muchas gracias, José Miguel. Quiero agradecer nuevamente a Farminvesti por la invitación. Quiero mencionar que en la Clínica Psiquiátrica Universitaria donde yo trabajo tenemos una revista que es la Revista de Psiquiatría Clínica, y donde abordamos temas de interés general, y donde el número 2020 va a estar dedicado justamente a aspectos de salud mental y pandemia por coronavirus. Entonces es algo que realmente nos importa y en el que estamos metidos de cabeza trabajando y tratando de entender lo más posible para tener recomendaciones actualizadas para nuestros pacientes. Y quiero agradecer también a los cariñosos comentarios de todos los participantes que enviaron sus preguntas y además sus felicitaciones y agradecimientos. Agradecimientos para ellos también. Ya, doctor, muchas gracias, buenas noches a todo el mundo, que descansen y nos vemos el próximo miércoles.